El fracaso tiene muy buena prensa. Los seres humanos estamos muy acostumbrados a reconocer el fracaso en sus distintas modalidades, quizás porque hemos asociado el fracaso a los errores. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Cristian Abad. Bienvenidos a su programa Conversaciones con Cristian Abad. Tenemos una invitada especial, es psicóloga, senior coach y conferencista. Se especializa en liderazgo consciente y de cambio. Con sus 25 años de experiencia, acompaña a líderes y empresarios a conectar con su grandeza a través de la gestión consciente de los cambios para que logren resultados extraordinarios en los distintos roles de vida. También desarrolla diferentes marcas como Psych Coaching o Psyche Coaching y Leader Kids. La pasión de Liliana es la búsqueda consciente de la excelencia. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, muy buenas tardes para todos. Gracias a ti, Cristian. Ha sido un privilegio ser parte de estas conversaciones que diriges a través de esta plataforma para toda la audiencia que siempre está siguiendo todo tu trabajo. Así que me siento muy, muy honrada de estar hoy aquí y con toda la mejor y más firme intención de poder aportar hoy sobre este tema que me apasiona. El fracaso tiene muy buena prensa. En general, los seres humanos estamos muy acostumbrados a reconocer el fracaso en sus distintas modalidades, quizás porque hemos asociado el fracaso a los errores y ha sido una asociación que nos ha hecho daño durante mucho, mucho tiempo a la humanidad, porque lamentablemente no hemos sido tan hábiles en diferenciar que todos los seres humanos, en nuestra cualidad de ser imperfectos, pues vamos a cometer errores. La dificultad está cuando empezamos a considerar que un error es un fracaso. Y en ese momento empezamos a tener esta idea de no querer fracasar, ¿sí? Porque de alguna manera, pues nosotros como seres humanos nos orientamos al placer y tratamos de evitar el dolor. En consecuencia, buscamos siempre una manera de evitar el fracaso. Ahora, ¿qué pasa, Cristian? Que así como existe el miedo al fracaso, y es muy parecido, también existe el miedo al éxito, o lo que yo he llamado el miedo a la grandeza. ¿Cómo reconocerlo? El miedo es fácil, no se esconde tanto. Hay emociones que se esconden más. El miedo es muy, muy fácil de reconocer. Nos damos cuenta que empezamos a sentir que algo que está en el futuro nos amenaza, ¿sí? Y eso nos hace generar a nivel, por ejemplo, corporal, empezamos a darnos cuenta que en algunos casos nos paraliza esa sensación, nos contrae y a otras personas los hace ser muy, muy impulsivos. Entonces los coloca muy ansiosos, los coloca a conversar muy rápido, a generar muchas cosas sin mucho sentido. Cuando tenemos miedo al fracaso, es distinto a tener miedo al éxito. El miedo a la grandeza en este caso se reconoce porque en el fracaso porque como no quiero fallar, entonces no actúo, ¿sí? Mientras que cuando tengo miedo al éxito, yo actúo, Cristian, yo avanzo, solamente que me autosaboteo. Es decir, cuando siento que estoy avanzando y que puedo llegar a más, hay algo, que es lo que llamamos las creencias irracionales, pero hay algo que me limita, hay algo que empieza a decirme, no estoy tan listo, no soy tan suficiente, no me va a ir tan bien, es mejor como lo hace otra persona y no tanto como lo hago yo. Esto que yo hice ya lo hace todo el mundo. Cuando tengo miedo al fracaso, yo bajo mis estándares, es decir, no quiero volver a intentar esa misma cosa. Mientras que cuando tengo miedo al éxito, a veces yo subo mis estándares y quiero hacer mucho, mucho, mucho más, pero no voy enfocada a un objetivo. En consecuencia, los dos se parecen porque generan frustración, cansancio y no logro lo que finalmente creo que son resultados extraordinarios.
En la mayoría de los casos nos enfocamos en el futuro y en algunas ocasiones me imagino que también nos enfocamos, de acuerdo a tu perspectiva, nos enfocamos en el pasado. Empezamos a juzgarnos de acuerdo a aquellos resultados que fuimos capaces de generar o crear en el pasado. Y obviamente también el hecho de pensar si vamos a conseguir aquellos objetivos, metas o resultados que nos hemos trazado en la vida nos transporta al futuro y empezamos a ver aquellos resultados como muy difíciles de obtener. Ahora la siguiente pregunta sería entonces, ¿hay un camino para llegar a nuestra grandeza? Hay muchos caminos. Yo he recorrido el mío, Cristian, dado que en muchas ocasiones también como ser humano he tenido momentos en los cuales he sentido miedo a mi grandeza, ¿sí? Y aquí quiero hacer una diferencia fundamental porque cuando hablamos de éxito, podemos pensar en la visión de éxito que nos han vendido, ¿sí? La sociedad, los medios de comunicación, incluso dentro de nuestras familias, nos han vendido que ser exitoso es tener más dinero, o ser exitoso es ser una figura pública reconocida, o ser exitoso es probablemente lograr todo aquello que tú te has propuesto, y es distinto tener éxito a tener grandeza. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tenemos todo eso, ¿sí? Logramos una cantidad de cosas, unas metas que nos hemos propuesto, e igual sentimos que hay un vacío. Entonces la grandeza tiene que ver más bien con una búsqueda, ¿sí? No con un encontrar, es una búsqueda. Y en esa búsqueda yo requiero conectar conmigo mismo como ser humano para entender que más allá de lo que yo tengo, más allá de lo que yo hago, más allá de lo que yo quiero, está primero lo que yo soy. Entonces, cuando yo puedo estar en paz con eso que yo soy, cuando yo puedo encontrar y satisfacer esas necesidades que tienen que ver no solamente con lo que voy a obtener, sino con poder llenar esos espacios que en mi caso se relacionan con esas preguntas, con esas búsquedas. En ese momento estamos en un camino de grandeza. Ahora, ¿eso qué implica? Que puede haber personas que, entre comillas, dicen no tengo mucho éxito, no son tan reconocidos, etcétera, pero que están haciendo y viviendo un camino de grandeza espectacular. Y puede haber otras personas que, habiendo hecho toda una búsqueda para tener éxito y lograr todo eso que quieren, siguen sintiendo en su vida un gran vacío. Entonces, esto es una búsqueda más espiritual, ¿sí? Es un contenido y una búsqueda más espiritual. Y el camino que yo he encontrado es el camino del amar, porque lo contrario al miedo es el amor. Entonces, yo he llamado a este camino muy particular el camino del amar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que no coinciden o no están de acuerdo con tu manera de interpretar el término o la palabra éxito? Porque sin lugar a duda eso representa o implica el punto de partida, ¿no? El entender qué es lo que significa para mí el éxito. Claro, yo siempre hago la invitación a que le pongamos adjetivos a esa palabra. Es decir, no dejarlo abierto, sino ¿qué es éxito para ti? Y puede ser que tú has llamado éxito a lo que yo he llamado grandeza. Y puede ser que dentro de lo que yo llamo grandeza incluyo el éxito. Por eso es que más que hablar de éxito, yo invito a las personas a hablar de resultados. Es decir, si tú sientes en este momento que tienes los resultados que quieres en la vida y que esos resultados te están permitiendo tener y hacer tu misión, tu vocación, y cumplir con tus necesidades contigo y con otro, entonces perfecto, está bien. O sea, más bien, cuéntame cuál ha sido tu camino y seguramente ese camino va a servir también para otro. Ahora, si tú me hablas y me dices, o las personas me dicen, oye Liliana, ¿sabes qué? Yo estoy cómodo, estoy bien, he logrado todo el éxito en la vida, no estoy buscando nada, estoy tranquilo, necesito buscar mi camino de grandeza, yo te haría una sola pregunta, y es, si tienes todo eso, ¿ya has empezado a ofrecer a otros? Porque el camino de grandeza tiene que ver con un camino de servicios, Cristian, simplemente porque nosotros somos seres en evolución con otros. Entonces, cuando veo personas que tienen todo este éxito y que dicen, yo me siento muy bien, estoy bien, y los veo en su pequeña zona de confort, sirviéndose a sí mismo, me pregunto, ¿y tú a qué más quieres servir?
Ingresemos entonces a la siguiente parte de este concepto, que es prácticamente hablar del método de 4 pasos para acceder a nuestra grandeza, y este método se llama amar. Hablemos de esto. Se trata de un acróstico y la A habla de la ambición, y la ambición tiene que ver con la visión. Se trata de tener visión de grandeza. Hay personas que no logran sus resultados no porque no tienen los recursos, no porque no saben qué deben hacer, no porque no tienen el impulso, sino porque no han visto más allá de su pequeña lupa. Entonces la invitación es a dejar la lupa a un lado y a dejar de ver con lupa y a buscar un telescopio, que es como un poco la metáfora que utilizo, y tratar de ver que hay más cosas. Todo depende del lente que tenemos en nuestra cámara, todo depende de la visión que nosotros tenemos del resto de personas o del mundo, ¿no? Y a veces es necesario cambiar ese lente o empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Sigamos hablando de esto. Totalmente. La segunda letra la he llamado motivación, una palabra muy conocida, Cristian. Sin embargo, en este modelo se trata de pasión enfocada. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos necesitamos motivación para vivir. La motivación se refiere a nuestra energía para actuar. Ahora, ¿dónde colocamos nuestra energía? ¿Dónde está puesto nuestro foco? ¿Y qué emoción ponemos en esa energía? Va a ser muy distinto nuestro resultado. Entonces, cuando yo coloco no cualquier emoción, no la rabia, no el miedo, no la frustración, sino que coloco pasión y la enfoco como si fuese un láser, es donde coloco mi pasión. Por lo general se llena de energía, por lo general me vitaliza, por lo general me ayuda a continuar. Entonces es esta pasión que yo ayudo a desarrollar. En alguna ocasión me puse a investigar el significado, la forma de construcción de esta palabra motivación, y encontré que está conformada por 2 palabras. El uno es motive, que es motivo, ¿no? Motive, y acción, motivo para tomar acción. Hemos hablado entonces hasta el momento en esta estructura de 4 pasos. Hemos hablado de la ambición como primer aspecto. Segundo aspecto, hemos hablado de la motivación. Y ahora es momento de llegar a aquel proceso que generalmente nos ayuda a conseguir aquellos resultados que nosotros deseamos conseguir, porque muchas de las veces decimos, no importa el deseo que tengas de conseguir algo, no importa la fe que tengas, si es que no existe acción. Y ese es el tercer paso que tú enseñas. Correcto, sí. En mi caso particular, dentro de este modelo, digámoslo así, yo conecto las acciones, más que acciones per se, lo conecto con tu capacidad de elegir. ¿Y por qué tu capacidad de elegir y de decidir? Porque una acción no genera resultado hasta que esa acción no ha sido tomada con conciencia. Yo trabajo el liderazgo consciente, así que yo sé que los seres humanos en general hacemos muchas cosas, Cristian, en nuestro día a día, en nuestros distintos roles. Si pusiéramos a mirar nuestra agenda, por ejemplo, estoy segura que si listamos toda la cantidad de cosas que hacemos, pues hay miles. Ahora, cuando listamos la cantidad de decisiones que has tomado conscientemente, ¿sí? Y a dónde te han llevado esas decisiones, probablemente el número disminuye. Y es porque creo que muchas veces hacemos por hacer y no hacemos para hacer. Siempre me gusta saber el para qué. Es decir, para qué. Tú hoy estás haciendo una rica comida para tus hijos. Estás cocinando, que puede ser una cosa natural. Ahora, eso que estás haciendo, ¿lo estás haciendo para qué? No, bueno, para darle comida a mis hijos, ok, entonces está bien. Ahora, puede ser que eso mismo lo estés haciendo para mostrar tu amor o mostrar tu afecto. Y entonces ahí aparece un para qué distinto. Los seres humanos podemos estar haciendo cosas similares con para qué muy diferentes. Entonces, no podemos avanzar en nuestro camino de éxito, de grandeza, sin que podamos elegir a cada instante a qué le digo sí, a qué le digo no. ¿Ok? Y para los seres humanos es todo un proceso, yo creo que tú lo sabes muy bien, seguramente lo has vivido, decir no. Y también claro. También he descubierto que cuando tenemos miedo a la grandeza, a muchos nos cuesta decir sí. Es decir, si esta conversación no se da, si yo cuando recibo tu invitación, ¿sí?, aún quizás sin conocerme profundamente, yo digo sí. ¿Ok? Es a partir de un sí y un no
donde se cambia literalmente algunas historias. Entonces, la invitación aquí es a elegir nuestros sí y nuestros no, porque muchas veces no puedo decirle, cuando digo sí, al mismo tiempo estoy diciéndole que no a otra cosa. Si digo sí, quiero mejorar mi salud, pero al mismo tiempo tengo que decirle no a los chocolates, que es mi tentación. Porque si no hago ese proceso, no me voy a poder avanzar, me voy a quedar dando vuelta al mismo círculo. Por eso hablo de tomar decisiones conscientes como parte de la acción. Y en ese proceso de tomar las decisiones conscientes es importante también darnos cuenta de dónde viene el mensaje, ¿no? De dónde viene la respuesta. De las cosas que generalmente hablamos aquí es encontrar la diferencia entre una respuesta que viene desde la mente, que muchas de las veces tiende a paralizarnos, y la respuesta que viene desde nuestro ser interior, que es aquella respuesta que nos dice puedes conseguirlo, o incluso si es que el proceso es difícil, eventualmente vas a conseguir aquellos resultados. Y tengo también que poner este programa como uno de los ejemplos. Fue uno de los deseos que tenía hace mucho tiempo atrás, pero fue hasta ese momento donde, como tú dices, encontré el sí quiero hacerlo, sí debo hacerlo, para qué o por qué debo hacerlo, cuando finalmente decidimos tener este programa y te tenemos a ti aquí como una de nuestras invitadas. Y luego de este proceso viene el cuarto, que es ser responsable o responsabilidad con nuestros compromisos. Hablemos ahora de esto entonces. Ya, mira, en el caso de la ontología del lenguaje, que es una de las áreas que más, digamos, utilizo para trabajar con mis clientes, el concepto de la responsabilidad es muy simple, pero muy, muy profundo. Y tiene que ver con la habilidad para responder. Normalmente nosotros reaccionamos. Aquí la idea es no reaccionar por reaccionar, sino tener la capacidad, nuevamente, consciente de liderar nuestra vida para responder de la manera en la que sea más funcional y en la que genere mayor bienestar para mí y para mi entorno. Entonces, esto combina una habilidad importante de gestión de nuestras emociones, ¿sí? Porque no siempre es fácil responder haciéndonos cargo de lo que nos está pasando, sino que es más sencillo reaccionar frente a lo que estoy sintiendo o frente a lo que estoy pensando. Entonces, comprometernos con nosotros mismos tiene que ver justamente con hacernos responsables. Es decir, si tú no sabes todavía cómo cumplir una promesa contigo y pierdes confianza en ti, entonces es muy difícil, Cristian, que tú puedas acompañar a otros seres humanos a que transiten su camino de la responsabilidad, sobre todo cuando son adultos. Porque cuando somos niños, digamos que hay un papel compartido, pero crecer cuando somos adultos implica que yo me haga cargo de esas acciones y esas decisiones que estoy tomando, porque van a tener consecuencias de muchos tipos. Entonces, en la grandeza, por ejemplo, es interesante porque una de las cosas a las que más tememos es a responsabilizarnos por lo que ocurre después que yo hago. Es decir, si tú tomaste la acción, en el ejemplo que ponías, de hacer este programa, ¿sí? Y estás tomando una acción de grandeza en ese sentido, entonces va a pasar que algunas veces sale de acuerdo a las expectativas y otras veces no, y otras veces a la gente le va a encantar y otras veces no. Entonces te vas a ver de alguna manera sometido a la aprobación o a la desaprobación, a la popularidad o a la impopularidad, al que algunas veces tú puedas hacerlo y otras veces no tan bien. Y todo eso es lo que nos cuesta responsabilizarnos luego. Entonces las personas dicen, ¿sabes qué? Yo mejor no me comprometo, que lo haga otro, que lo haga Cristian, que lo haga X, y yo simplemente voy a ser un espectador, un observador de mi vida, una persona que está en el back, ¿sí? Viendo lo que está pasando. No. La responsabilidad es lo que te permite ponerte en el lugar de ser el autor de tu vida. Quizás no el protagonista todo el tiempo, pero sí el autor, el que escribe el guión, el que pone y cierra capítulo, abre capítulo. Y eso nos da una dimensión de nuestras acciones que nos genera un gran poder personal y también nos genera una gran capacidad de liderar con otros.
Y esto de alguna manera nos lleva a entender que de alguna forma nosotros estamos aquí con un propósito, ¿no? Con una razón, y tenemos que hacernos responsable precisamente de ese propósito. Muchas de las veces no es fácil, pero el momento que nosotros aceptamos esa responsabilidad, de alguna forma estamos empezando ya ese recorrido hacia esa luz que muchas de las veces nos lleva a imaginar que estamos dentro de este túnel y que no es fácil, que no es sencillo, pero al final, cuando alcanzamos aquella luz es cuando encontramos que valió la pena realizar aquel recorrido. Así es. Y ahora sí, Moira, vamos contigo. Bueno, tenemos el comentario de Verónica. Ella nos dice: tengo muchas ganas y tengo mucha fe y ganas de trabajar por un proyecto que tengo en mente, pero tengo miedo de dejar lo que tengo seguro para seguir algo que emprender. Tengo miedo al fracaso. ¿Qué hago? Ya. Vamos a hablar de esto. Gracias. Parece que ella no es la única persona que tiene este tipo de temor, ¿verdad? Es muy común. Es muy, muy, muy común. Y una de las cosas que ayuda mucho es a entender, Verónica, que en la vida es mucho más fácil para nuestro cerebro y nuestro corazón y nuestra alma entender que las cosas no son o, que pueden ser y. Esto es lo que yo llamo gramática de grandeza. La gramática es una habilidad preciosa que cuando la ponemos al servicio de nuestra grandeza nos impulsa un montón. Por ejemplo, esto quizás no se trata de tomar este proyecto y dejar lo que ya tienes, sino que se trata de tomar este proyecto e incluir lo que ya tienes. Ahora, hay que hacer pasos diferentes, quizás no sea tan sencillo. Ahora, que no sea sencillo no significa que no sea posible. Entonces, tú puedes disminuir ese miedo al fracaso si en paralelo empiezas a trazar un plan donde vas a ir haciendo crecer el amor por tu proyecto y vas a ir continuando con el amor a lo que estás ahora, porque si estás ahora allí es porque eso te está dando unos beneficios, es porque eso te está dando un resultado. Entonces, por eso te decía, podemos generar un plan para que seas responsablemente consciente de cómo continuar acá y cómo ir incorporando. Tú me puedes decir, Liliana, pero es que yo quisiera que mi proyecto estuviera en un mes. Ok, eso es factible, eso es real, eso es posible, tienes los recursos, porque parte de lo que ocurre con el miedo al fracaso, Cristian, es que él está muy asociado al ciclo de la frustración. Y en la frustración, nosotros lo que hacemos es tratar de disminuir la frustración, porque la frustración siempre va a estar alrededor nuestro cuando queremos avanzar. ¿Cómo disminuimos la frustración? Conociendo muy bien cuáles son los recursos que tenemos y ajustando nuestras expectativas. Entonces, en este caso de Verónica, hay que mirar muy bien cuáles son las expectativas de tu proyecto nuevo, en qué estás con tu proyecto actual, cuáles son los recursos que tienes para cada uno, y ahí se hace un ajuste que te permita decir, ok, entonces, ¿con qué cuento? Y lo que le pasa a la mayoría de mis clientes es que empiezan a aparecer posibilidades distintas que ni siquiera se habían planteado, sino que la mente les había dicho, es esto o esto, ¿sí? O sea, es la familia o ser empresaria, es quedarme con los chicos tiempo completo o la relación de pareja. Y cuando empezamos a ver separación, ¿sí?, empieza nuestra mente a sabotear nuestra grandeza y dice, no es posible, ¿vas a perder un amor por otro amor? No, a nadie le gusta perder eso. Acuérdate que nosotros nos orientamos al amor y evitamos el dolor. Entonces, eso te podría decir, querida Verónica. ¿Tener miedo al cambio es igual que tener miedo al éxito? Ya, excelente pregunta, qué linda pregunta, Vivi. No, el miedo al cambio, el miedo al éxito puede ser uno de los miedos al cambio. El miedo al cambio, en general, cuando tú lo reportas como miedo al cambio, no existe, ¿sí? Lo que existe son los miedos que se generan cuando aparecen los cambios. Es decir, aparece un cambio, cualquiera que este sea. Con el cambio viene la incertidumbre, ¿sí? Tú puedes vivir esa incertidumbre con confianza o la puedes vivir con miedo. Tú puedes vivir ese cambio con alegría, ¿sí? Y también lo puedes vivir con cierta confusión. Es decir, cuando, por ejemplo, estamos aprendiendo, todo cambio es un aprender. Siempre que estamos aprendiendo aparecen miedos. El miedo a no saber, el miedo a no avanzar, el miedo a fracasar, el miedo a tener éxito.
pero son distintos tipos de miedo. Por eso es que no lo encajamos en un solo miedo al cambio, aunque tradicionalmente y en YouTube, en Google vas a encontrar miedo al cambio y te aparecen un montón. Pero la verdad es que cuando lo vamos a trabajar, tenemos que ser, como decía antes, muy enfocados en identificar exactamente cuál es tu miedo. Porque no es miedo al cambio, eso tiene quizás otro nombre, tiene otro apellido, tiene una cualidad, tiene un adjetivo, tiene un sustantivo. Entonces, por eso cuando armamos la gramática de grandeza y podemos decir, es este al que Vivi le teme, es a esto, ahí podemos actuar con mucha más facilidad y podemos ayudarte a seguir más adelante más fácilmente. Lo que pasa es que de alguna forma nos hemos condicionado a entender o creer, más bien, que se trata de miedo al cambio, cuando en realidad es un miedo específico que cuando lo descubrimos podemos crear también la estructura necesaria como para dejarlo al lado o sentirnos mejor con ese miedo en nuestra vida. Correcto. Moira, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se conecta que yo pierda mi miedo a la grandeza con la generación económica, ¿no? ¿Cómo se conecta eso con ganar más dinero? Me encanta porque finalmente, y esto lo comento porque ha sido incluso uno de mis propios procesos de búsqueda, y te cuento por qué. En general, yo he vivido, digamos, aprendiendo y me he sentido siempre muy satisfecha con lo que hago, cómo lo hago. He recibido mucho reconocimiento y he seguido creciendo. Sin embargo, llegó un momento de mi vida que probablemente estuvo muy asociado con los momentos de migración, donde los cambios fueron muy fuertes y mucha de mi estructura también, cuando murió mi madre, ocurrió igual, así lo sentí. Yo sentía que perdía cierta brújula y parte de la brújula que perdí tuvo que ver con los resultados económicos. Es decir, seguía trabajando muchísimo, pero había algo que no empezó a ser, a mi modo de ver, no empezó a ser contribuyente con mi vida desde lo económico. Y no porque para mí sea lo único importante, pero ciertamente es muy importante como parte del juego de las variables que valoro en mi vida. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo tenía que volver a mi camino de grandeza. ¿Por qué? Porque me había desconectado de una creencia que era mi creencia de la abundancia del mundo, del universo como ente que me protege, me guía, me ayuda. Entonces yo estaba trabajando sola en ese momento y decía, oye, ¿qué me pasó? Y resulta que me desconecté. Y en este momento tenía que ver con un trabajo muy espiritual que estaba haciendo porque me desconecté de mi ser, me desconecté de mi confianza. Cuando logras adquirir esta fuerza, ¿sí? esta conexión nuevamente y no huyes a tus talentos, no huyes a tus desafíos, no huyes a tu propósito, sino que vas en camino a él, empieza a aparecer tu equipo de trabajo. Y mi equipo de trabajo y tu equipo de trabajo tiene que ver con que empiezan a aparecer oportunidades, personas, llamadas, relaciones, que quizás no es dinero en efectivo probablemente, pero que como ayuda a empezar a hacer un camino donde empieza a haber una retribución, ¿sí? Un dar y un recibir, un dar y un recibir. Y cuando se está en este movimiento, el flujo de la energía, de la abundancia, hace que tus resultados también en lo económico, no solo en lo económico, pero también en lo económico mejoren. Entonces es bien directa la relación, es bien posible, y es la invitación que yo le hago a las personas. O sea, no te quedes solamente pensando en esto como un trabajo personal, de transformación. No. Es que te transformas tú, transformas tu negocio, transformas tu perspectiva, transformas tu manera de ver la vida, tu familia, ¿sí? Los sistemas en los cuales perteneces empiezan a interconectarse de una manera diferente. Mauricio Agudo nos dice, quiero trabajar en un proyecto como un segundo ingreso económico sin dejar mi ingreso actual. Mi miedo es el no poder balancear las dos cosas. ¿Cuál es tu perspectiva, Liliana? Sí, Mauricio, fíjate, cuando aparece nuestro miedo a no poder balancear, es porque junto con ese miedo aparece una idea, y es que si algo se pierde, se desbalancea, me va a ir mal. Y yo te invitaría a pensar qué es balance para ti. ¿Qué sería? ¿Cómo sería estar en balance?
¿Cómo sería encontrar ese punto que no es perfecto, ¿sí? Que no es 50-50 como nos han hecho creer mucho, sino que es un balance dinámico? Entonces, si se perdiera ese balance, entre comillas, ¿qué se perdería? Para que nos demos cuenta que quizás no es miedo a perder el balance, sino que quizás es algo que estás queriendo cuidar. Entonces, la idea es cómo voy a cuidar de mi proyecto y de mi otro proyecto, ¿sí? Haciendo que eso que me importa cuidar se coloque en el centro. Y a partir de ahí pueden haber cosas que se van a mover. Este camino tiene que ver más con la metáfora del malabarista, ¿sí? Imagínate el malabarista con una vara, una pequeña línea, transitando de un punto a otro. Es en arte, es el fino arte de equilibrar, más que balancear, voy equilibrando. Y ese equilibrio no es que me va a ir bien en todo, 100%, voy a estar feliz siempre, no. Pero voy a tener herramientas que me van a permitir poder ajustar, ¿sí? Poder ajustar esas distintas áreas, sabiendo qué es lo que necesitas cuidar. Tenemos una pregunta de Olger Macías, que es de Ecuador. Les mando un saludo y él nos dice que tiene planes para empezar su proyecto, pero tiene miedo a no saber llevarlo y quebrar. Sabe que eso es parte del proceso, pero no cree estar preparado para esa desilusión. Quiere empezar, pero es una mezcla de emociones. ¿Cómo lidiar, no? Entonces, creo que sería su pregunta, ¿cómo lidiar con ese miedo, no? A fracasar. Yeah. Perfecto, adelante Liliana. Sí, gracias por la pregunta. Mira que es interesante porque cada vez que iniciamos algún proyecto o estamos frente a una situación de incertidumbre en general, cuando no sabemos exactamente lo que va a pasar, que era un poco lo que Cristian decía antes con respecto al futuro, aparece el miedo. Es decir, el miedo va a ser en general nuestro compañero de camino siempre que queramos crecer o siempre que queramos afrontar algo nuevo. Ahora, la idea acá es, si solo aparece el miedo, va a ser un poquito más difícil. Entonces, en esa montaña rusa de emociones, la idea es, en este brazo me acompaña el miedo y en este otro, ojalá te acompañe el amor. ¿Por qué? Porque cuando tu amor por eso que quieres lograr es mayor al miedo que tienes a lograrlo, entonces te vas a atrever. ¿Sí? Es la única diferencia. O sea, cuando el miedo es mayor al amor, entonces te vas a quedar paralizado o le vas a dar vuelta o no vas a querer avanzar. Y cuando tú dices o la persona nos comenta, oye, tengo miedo a una desilusión, lo interesante es que esto no te lo plantees como una ilusión de vida, que esto te lo plantees como un proyecto de vida, que esto te lo plantees como un camino en el cual tú vas a lograr un resultado que te va a ayudar a ti y va a ayudar a otros. Entonces no es sobre ilusiones. Cuando tenemos ilusiones, los miedos crecen. Cuando empezamos a ver pequeñitos pasos, uno a uno, y empiezo a darme cuenta que este lo superé y voy por otro, entonces dejo la ilusión y me meto en el camino de la acción, que es nuestra tercera letra, ¿no? La A de acción. Eso te podría comentar. Y en este proceso, Liliana, es sumamente importante el hecho de que nosotros encontremos la suficiente claridad, ¿no? Dentro de las cosas que nosotros enseñamos aquí, por ejemplo, hay una estructura de 7 pasos y el primer paso es preguntarse qué es lo que en realidad deseo, qué quiero conseguir en la vida, y la segunda parte es precisamente conectada con tu perspectiva, es ¿por qué razón deseo esto? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿por qué razón quiero conseguir estos resultados o crear este negocio, una mejor relación dentro de casa, y nos sentimos conectados con aquello? Es donde encontramos lo que tú llamas motivación o aquel deseo de seguir adelante a pesar de la gran cantidad de obstáculos que muchas de las veces nos encontramos en la vida. ¿Se va a experimentar miedo? Claro que sí, el miedo siempre va a estar presente, pero nosotros cada vez vamos a generar una mejor relación con ese miedo y no dejar que ese miedo nos paralice, sino al contrario, muchas de las veces utilizar ese miedo para entender que debemos ser constantes en aquellas cosas que estamos realizando o haciendo en la vida. Te tenemos ahora en pantalla para que realices un rápido resumen, ¿no? Que realices un resumen y también en tus palabras de despedida. Sí, muchísimas gracias a todos los que han estado conectados hoy, escuchando esta conversación, haciendo sus preguntas.
simplemente decirles que si han llegado a esta conversación hoy, no ha sido casualidad. Yo no creo en las casualidades, yo lo llamo diosidencia. Escucha esa voz que te trajo a esta conversación. ¿Qué te está queriendo decir esa voz? Probablemente es la voz de tu grandeza, que dijo, aquí hay algo que quiero explorar. Dale volumen a esa vocecita, y si sientes que este es el momento en el cual estás necesitando ponerte en contacto con ese llamado de tu grandeza para accionar resultados extraordinarios en tu vida, pues que vuelvas a escuchar la conversación que va a quedar grabada, que te pongas en contacto conmigo, que quizás le vuelvas a escribir a Cristian con todo lo que nos ha compartido hoy. Es decir, no te quedes como espectador de este camino, sino dale voz a tu grandeza y permite que esa grandeza te siga acompañando en cada paso que quieres dar de ahora en adelante. Compartan este video, déjenos sus comentarios, sus preguntas para la próxima sesión. Un abrazo fuerte, que tengan una excelente tarde.